¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, que nos hicieron el gran favor de recibirnos en esta otra casa de estudios, que es la Universidad Iberoamericana, me da un enorme gusto el que la doctora Joaquina Palomar Leber, que es profesora de tiempo completo, investigadora de esta Universidad Iberoamericana e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 2, nos haya hecho el gran favor de aceptar esta entrevista y recibirnos aquí en su casa académica. La doctora ha trabajado entre las múltiples temáticas la resiliencia, movilidad social, pobreza, relaciones familiares, bienestar subjetivo. Digamos que es una experta en observar qué es aquello que nos puede favorecer para llevar una vida con mayor calidad. Doctora, no sabe de verdad cuánto le agradezco que nos haya hecho el favor de aceptar esta invitación. Muchas gracias. Y bueno, la temática que usted nos sugirió para esta entrevista es resiliencia y pobreza. Para nuestros seguidores, por favor, si nos puede regalar la definición y las características de resiliencia. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bueno, resiliencia es un concepto que viene de la física. En la física está referido este concepto a cuando los materiales, después de haber sido sometidos a, digamos, a cambios muy importantes, por ejemplo, a altas temperaturas, pueden regresar a su forma original después de haber estado doblados o deformados, ¿no? Entonces, en el campo de la física está referido básicamente a esta capacidad de este material, pues de lograr volver a su forma original. Este término ha sido acuñado por las ciencias sociales y en el caso de las ciencias sociales nos referimos a cuando las personas, después de haber estado sometidas a un trauma o a una situación psicológica muy compleja, las personas logran no solamente adaptarse al cambio o adaptarse, digamos, a esta situación adversa, sino incluso logran salir fortalecidos de la situación. Muy interesante, o sea, no nada más se adaptan, sino se fortalecen. Salen fortalecidos Muy bien, de la situación. qué interesante, doctora, ¿no? Por favor. Ajá. Entonces, bueno, es un término muy interesante y un concepto psicológico muy interesante porque sabemos que, bueno, que todas las personas en mayor o menor grado, pues estamos expuestas a lo largo de nuestra vida, pues a tener situaciones muy difíciles, ¿no? Sí. Muy difíciles en muchos sentidos de la vida, pérdidas, cambio de trabajo, rechazos, partida de los hijos, claro, el nido vacío, sí. En fin, hay una cantidad de circunstancias, claro, que son parte de la vida misma y que a las que nos tenemos que adaptar y de las que tenemos que aprender y en ese sentido salir fortalecidos de estas situaciones. Esa es la parte, digamos, esa es la razón por la que la resiliencia se vuelve un concepto muy útil en claro, psicología y es muy interesante tratar de entender, digamos, qué factores o qué circunstancias están relacionadas con la resiliencia de las personas. Claro. Y cuáles la favorecen en un momento dado. Con lo que usted nos comenta de adaptación a las nuevas circunstancias y fortalecimiento de la persona, me viene la pregunta de, ¿habrá algunas características que favorezcan que las personas sean resilientes? ¿Algunas características de sus de personalidad o si me doy a entender? Sí, claro. Que favorezcan la presencia de la resiliencia en sus vidas? Sí, de hecho han relacionado en muchos estudios, bueno, pues qué características, yo no diría solamente de personalidad, si bien las características de personalidad son muy importantes. Muy bien. Y están relacionadas con la resiliencia, yo diría que son una serie de digamos, de variables contextuales que están relacionadas también con la resiliencia, pueden ser variables educativas, variables sociales, variables familiares. Entre las variables, digamos, de personalidad que están relacionadas, bueno, pues estarían relacionadas, bueno, de moderada a alta inteligencia, ¿no? No es un requisito, pero se ha visto que está relacionado con la resiliencia. También se ha visto que las personas que pueden afrontar el estrés de manera directa son personas más resilientes. Está relacionado con un nivel de autoconcepto pues de moderado a alto,
está relacionado con habilidades sociales de los niños o de los individuos, es decir, como con esta facilidad para, relacionarse, interactuar. La relación con pares, ¿no? Con pares, habilidades sociales de los niños o competencia social. Está relacionado, bueno, como ya lo dije, con habilidades cognitivas también. Muy bien, bueno, entre muchísimas otras variables, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, entre las variables familiares, se ha visto, por ejemplo, que los individuos que tienen más apoyo familiar, o sea, que tienen un contexto familiar en donde hay apoyo y calidez en la familia, esto favorece la resiliencia. Por ejemplo, en un estudio muy interesante que fue pionero en esta área, en un estudio que se realizó en Hawái, se realizó con niños recién nacidos que habían perdido a sus padres y habían tenido, bueno, pues en el corto tiempo de vida que tenían una situación de vida terriblemente difícil, porque sus padres pues habían sido adictos a sustancias, porque habían sido porque la madre se había dedicado al comercio sexual, el padre tenía adicciones o bien tenían una enfermedad psiquiátrica, etcétera, etcétera, muchas situaciones de este tipo. En este caso, bueno, lo que pudieron ver es que un tercio de esos niños aproximadamente, bueno, hay que decir que los siguieron a estos niños por 25 años y a los 25 años vieron cuáles de estos niños pues habían podido, digamos, salir adelante en buenas condiciones, y lo que pudieron observar es que un tercio de estos niños era resiliente y entendían resiliencias o resilientes, porque los consideraban resilientes porque eran individuos que tenían un trabajo productivo, habían logrado establecer una relación de pareja estable, eran personas que tenían una familia, habían creado una familia, eran personas útiles a la comunidad, entonces la comunidad los apreciaba por lo que habían contribuido a la comunidad. Finalmente eran personas que habían podido salir adelante, salir fortalecidos a pesar de la situación adversa que habían vivido. Y en este estudio algo muy interesante que se pudo observar es que este tercio de bebés durante su infancia habían tenido un adulto cerca, que no necesariamente era un familiar, era una especie como de tutor o de acompañante o de pero no era, por ejemplo, como profesor, un sacerdote. Podía haber sido un profesor, pero podía no haber sido un profesor. Muy bien, pero una persona que le guiaba un vecino, podía haber sido un vecino, podía haber sido un padrino. Bien. Y esta persona había estado con este niño y había podido, digamos, ser incondicional del niño, ¿no? O sea, los niños este tercio de niños tenía un adulto incondicional cerca de ellos, se vio que esta variable había sido en este estudio realmente importantísima para promover la resiliencia en estos niños. Entonces, esto nos permite concluir que el apoyo social, las redes familiares, las redes de apoyo social en general y tener un adulto incondicional cuando se es niño es un factor importantísimo que permite, digamos, favorecer la presencia de la resiliencia. Qué interesante. Hay muchas otras variables familiares relacionadas también con la resiliencia, ¿no? Oiga, sí. Doctora, y fíjese, es que me llama mucho la atención que usted tiene trabajos acerca de resiliencia y pobreza, pero ¿hay alguna relación o alguna asociación que se dé entre la resiliencia y el nivel socioeconómico? Esa es una pregunta muy interesante. Yo podría decir que no hay una relación entre ser pobre necesariamente implica mayores niveles de resiliencia. Hay gente pobre que no es resiliente, y hay gente
con mayores recursos socioeconómicos que es resiliente y que no es resiliente. O sea, es decir, hay de todo. Hay gente pobre y gente rica que es resiliente y que no es resiliente. O Perfecto. sea, pero sí podríamos decir que si bien la gente, digamos, que no tiene carencias económicas importantes, digamos, no ha sufrido los efectos adversos que esta condición le puede traer, sí. Ha tenido otro tipo de privaciones u otro tipo de carencias emocionales, como las afectivas, por ejemplo, claro. Claro. Entonces, el hecho de que una persona no tenga los recursos suficientes para salir adelante o los tenga, digamos, en forma holgada, no quiere decir, por un lado, ni que sea más o menos resiliente, ni, por otro lado, que no tenga carencias de algún tipo, de alguna índole, ¿no? Sí. Lo que sí podemos decir es que en relación a esta relación de variables entre resiliencia y pobreza o nivel socioeconómico, yo lo que podría decir es que las personas que viven en condiciones de pobreza están expuestos a muchísimos más estresores. Ah, qué interesante, a muchísimos estresores, más estresores desde que nacen, a estresores además por situaciones de carencias que están relacionados con las necesidades básicas, lo cual eso tiene un sello muy particular, ¿no? Sí, no es lo mismo vivir con la despensa llena que vivir al día. Así es, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Sin embargo, lo que también se ha podido observar cuando hablamos de las teorías que están relacionadas con el estrés, lo que se ha visto es que las personas que tienen un afrontamiento, digamos, más adecuado para enfrentar los eventos estresantes, eso no implica que estas personas que tienen estos mejores estilos para afrontar, eso no significa que estas personas tengan menos estresores, ¿no? Más o menos las personas tenemos una cantidad enorme de estresores a lo largo de nuestra vida, y lo que sí está relacionado o no, digamos, con el estilo para afrontar el estrés, está más bien, y con la eficacia para manejar este estrés, digamos, está más relacionado con el estilo de afrontar el estrés, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, en el caso de la gente más pobre, si bien desde que nació han estado sometidos a muchos más estresores desde pequeños, sí. Digamos que lo que diferencia a una persona ajustada de una que no lo es, estaría más bien en función del estilo de afrontamiento del estrés, no de la cantidad de estrés a la que ha estado expuesto en su vida. Claro. ¿Me explico? Sí, entiendo. Y entonces el tener una buena forma de afrontar el estrés, de alguna manera te acerca a ser resiliente. Así es. Así es. Somos más resilientes cuando tenemos mejores estrategias para afrontar el estrés. Sin embargo, en la condición de pobreza, yo sí diría que como desde muy pequeños estas personas que viven en condición de pobreza están sometidas a niveles muy altos de estrés. En algunos momentos, en algunos casos incluso un estrés que rebasa la capacidad del individuo para afrontar este estrés de manera adecuada. Esto podría dar como resultado, bueno, pues personas, digamos, con un mayor desajuste social en un momento dado en algunas áreas, claro, debido, digamos, a que desde pequeños han estado sometidos a niveles muy por encima de, digamos, de unos niveles de estrés más moderados, como en el caso de personas, pues que cuando son pequeñas están más cuidadas en ese sentido, por ejemplo, de bebés o de niños muy pequeños. Usted habla de un factor que es central en la vida. Yo creo que la educación sería un evento importante de tenerse en cuenta para promover, para que las personas lleguemos a ser resilientes. Yo sé que usted tiene un libro que se llama Resiliencia, Educación y Movilidad Social, sí, donde seguramente trata la importancia de la educación respecto de la formación de personas resilientes. Sí, bueno, de hecho este libro sí, acaba de salir, tenemos una semana de habernoslo entregado la editorial. Es un libro recién salidito del horno. Sí, muy bien. Y bueno, tiene efectivamente como título Resiliencia, Educación y Movilidad Social.
Aquí, bueno, estamos considerando en este libro variables educativas, como su nombre bien lo indica, Claro. pero también estamos considerando variables familiares, porque la educación, bueno, digamos que cuando hablamos de, creo que la pregunta estaba más referida a la educación formal. Exacto. Sin embargo, también antes de pasar a ese tema, quisiera yo decir que, para cerrar el tema anterior, sí podemos decir que también las familias que son muy pobres, bueno, los padres también están con un estrés, viviendo un estrés muy alto por la precariedad de las condiciones en las que viven, y esto también tiene un impacto sobre la educación o sobre la crianza de los niños. Exacto. No es lo mismo estar con padres relajados, criándose con padres relajados, o por lo menos con las necesidades más básicas cubiertas, que con padres estresados que no saben cómo van a dar de comer a sus hijos al siguiente día, ¿no? Entonces, eso también tiene un impacto importante, o sea, los estilos de parentalidad también tienen un impacto importante sobre la resiliencia. Claro, esa parte es la que yo quería cerrar, ¿no? Eso me lleva a pensar en que a veces podría ser mejor tener una educación, una formación, una educación familiar importante, bien orientada, que incluso la educación formal, ¿no? Que complementaría la otra, por supuesto. Pero yo diría que las dos son muy importantes, muy importantes. La parte, digamos, de la familia estaría relacionado con el desarrollo emocional del niño, ¿no? Y la parte de la educación formal, si bien tiene un impacto también sobre el desarrollo emocional del niño, pues también está relacionado con la adquisición de competencias y habilidades para la vida que, sin lugar a dudas, son muy importantes para desarrollarse y para salir adelante en esta sociedad y poder tener una propuesta sería esa, entonces fortalecer la educación familiar, la educación escolarizada, pues, o formal, que le llamé yo, como guías, ¿no? De formación de personas que puedan en un momento dado llegar a ser resilientes, ¿no? Así es. Adaptarse a las nuevas circunstancias, saliendo fortalecidos, como usted lo comenta. Así ¿no? es. De hecho, este libro, que tiene como título, que incluye en su título la variable de movilidad social, lo que nosotros estudiábamos o tratábamos de entender con esta investigación fue conocer qué variables de todos estos ámbitos familiar, individual, escolar y social están relacionados primero con la resiliencia, porque consideramos que la resiliencia pues son herramientas y competencias indispensables para tener movilidad social en familias muy pobres, pero también estamos incluyendo la educación formal. Y entonces en ese sentido incluimos variables familiares, escolares, sociales y educativas, tanto digamos a nivel informal como formal, pero sí lo que nosotros presentamos en este libro es pues una cantidad muy impresionante de análisis multivariados que nos permiten tener una aproximación a modelos teóricos fundamentados evidentemente en la evidencia empírica que recogimos. Este es un estudio nacional, entonces en la evidencia empírica que recogimos y a través de esta evidencia empírica generamos varios modelos teóricos que incluyen variables de muy diversa índole. Yo creo que esa es la riqueza del estudio, que permite conocer, digamos, qué tipo de variables están relacionadas con la movilidad social y como bien como bien da cuenta el libro, pues son variables de diversa índole, lo cual digamos es muy interesante en el sentido de que no podríamos decir que solamente un tipo de factores son los responsables de promover la movilidad social o de explicar la movilidad social, sino que es un conjunto de factores económicos, educativos, de personalidad y familiares y sociales que permiten entender, digamos, qué tipo de variables podría estar relacionado con la movilidad social, y en ese sentido nos permitirían proponer también recomendaciones de política social, porque finalmente quisiera yo destacar que en este país, bueno, la cantidad de pobres se incrementa día con día y bueno, es muy importante que podamos aportar en este sentido,
qué cosas, o sea, qué variables, qué factores abonan o podrían abonar a la movilidad social de los mexicanos. Pues a reserva de leer tan interesante documento, bueno, yo no sé si usted tenga bien compartirle a nuestros seguidores que de entre ellos debe haber personas que tengan capacidad de decisión o no, quizá política, para implementar algunas de las estrategias que ustedes Claro. Quieren promover a partir de este documento para favorecer a la población. Sí, no sé si claro. usted esté autorizada, pero si lo está, pues sería un aporte importantísimo. Sí, bueno, el libro ya está disponible. Aquí viene un capítulo de recomendaciones de política social que se derivan de la investigación. Este libro se puede conseguir en la Gandhi, pero también se puede conseguir en la Dirección de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana. Junto con este libro sale otro también que ya está también disponible, y es un libro, otra investigación que se hizo con hijos de beneficiarios del programa Oportunidades. Ajá. Y que también relaciona la resiliencia Sí. Con el desarrollo de estos niños, con el desarrollo educativo de estos niños y con el bienestar. Maravilloso. Con el bienestar psicológico de Bueno, estos niños. Entonces no podemos hablar todavía bien de pero entonces, ¿por qué no nos regala las recomendaciones de la experta para promover que nos volvamos personas resilientes? Con mucho gusto, sí. Bueno, quiero decir, las recomendaciones del libro van en torno a qué políticas públicas podrían Perfecto. favorecer, digamos, la movilidad social, no solamente la resiliencia, sino la movilidad social. Pero bueno, muchas de las recomendaciones están centradas, no solamente, por supuesto, pero sí una beta muy importante está relacionada con la familia, con las relaciones familiares. Relaciones familiares favorables. Una. Relaciones familiares favorables. Otra cuestión que salió mucho en los resultados del libro y que tiene que ver con la movilidad social y con la resiliencia son los estilos de parentalidad. Estilos de parentalidad. ¿Nos podría explicar brevemente a qué se refiere? Claro. Los estilos de parentalidad, bueno, nosotros estudiamos básicamente 3 estilos de parentalidad. Uno es el estilo autoritario, otro es el estilo democrático y otro es el estilo negligente o no negligente, permisivo, para ser más precisa. Porque hay un cuarto estilo que es el negligente, pero ese no lo incluimos en el libro, sería más bien permisivo. Y lo que nosotros pudimos observar a lo largo de distintos resultados es que el estilo más desfavorable en términos de para criar a un niño es el estilo permisivo. Ah, caray. Ajá. El estilo permisivo está relacionado con que no hay consecuencias, digamos, positivas o negativas en relación a la conducta de los niños. O sea, si el niño se portó mal, hoy sí le aplican un remedio, un correctivo, y mañana ocurre la misma conducta y los padres no aplican de manera contingente ese mismo correctivo o un correctivo similar. O sea, está referido básicamente a la inconsistencia en términos de la disciplina, en términos de las normas, en términos del control de la conducta de los hijos. Esto se ha visto que está relacionado, bueno, pues con un bajo rendimiento escolar, con baja movilidad social futura y con muchos otros resultados que son muy, muy importantes. Sí. El estilo autoritario, si bien algunos niños que después son adultos, pero en retrospectiva, cuando estos adultos miran, digamos, el estilo de parentalidad de sus padres, algunos de ellos reportan que el estilo autoritario no les fue tan perjudicial. Sin embargo, no se reporta como el estilo idóneo para educar a un niño, porque este tipo de estilo de parentalidad genera resentimiento en los niños y una mala relación familiar. Entonces, bueno, la conclusión sobre los estilos de parentalidad está relacionada con que el estilo de parentalidad más adecuado es el estilo democrático, que tiene que ver, no con que los niños van a hacer lo que les dé la gana, pero sí tiene que ver con pedir la opinión de los niños. Algunas cosas pueden negociarse con ellas,
con ellos. Participación. Que exista participación, digamos, claro. De los niños en esto y comunicación con ellos sobre... Tenerlos en cuenta, doctor. Tenerlos en cuenta y explicarles, digamos, qué tipo de medidas se han decidido debido a qué tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, fíjese que este resultado es muy interesante porque coincide ampliamente con otra entrevista que hicimos respecto de el rendimiento escolar, ¿no? Y los problemas de aprendizaje. Y resulta que efectivamente aquellos niños que no tuvieron una atención adecuada, que no tuvieron un cuidado favorable por parte de los padres, son los que tenían mayores problemas de aprendizaje y de todo. Aquí seguramente también aquellos que no están bien cuidados, bien atendidos, son los que tienen mayores problemas para ser resilientes, ¿no es cierto? Así es, sí. Sí, en el otro tomo nos centramos básicamente en los hijos de estos beneficiarios, en estos hijos de los beneficiarios tuvimos oportunidad de contar con sus puntajes en enlace, o sea, como esta investigación fue financiada por la Secretaría de Desarrollo Social, sí. Entró también aquí la Secretaría de Educación Pública y pudimos tener acceso a los puntajes de enlace. Entonces, enlace es una prueba, ¿verdad? Enlace es la prueba que se aplicaba en el momento que se llevó a cabo la investigación y son puntajes en matemáticas, en español, ciencias naturales, ¿no? Entonces tenemos un promedio, digamos, de rendimiento de estos niños independientemente de la calidad de la escuela o de las calificaciones de la escuela. Eso es importante decirlo porque los 10 en una escuela no son los mismos 10 que en otra escuela, ¿no? Claro. Y a través del puntaje de enlace pues hay un estándar para toda la República. Este fue un estudio nacional que se realizó se hizo un muestreo proporcional al tamaño. Después participaron 90,000 localidades en el muestreo y en esta investigación, bueno, pues participaron localidades de zonas urbanas y rurales. Entonces esto es importante decirlo porque los resultados de la investigación pues pueden ser generalizables. Generalizables, sí, es muy fiable. Exacto. No, en definitiva me parece que es una investigación muy interesante y sobre todo que tiene aportes importantes que favorecerían las políticas públicas. Eso a mí me parece que es fundamental. Y lo único que me gustaría que nos regalara sería, ¿qué le decimos a nuestros seguidores en términos de individualidad? Que les favorece, aparte de la familia, el estilo de educativo que siguieron los padres, el que tengan un buen autoconcepto, niveles de inteligencia favorables, que sean capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, que tengan una buena forma de afrontamiento ante el estrés. ¿Qué otra cosa le recomendamos ya para ir cerrando esta tan importante? Bueno, yo creo que digamos, la resiliencia está relacionada pues con un sinfín de variables, claro, que lo tenemos aquí contenido en el libro. En el libro se desarrolla, digamos, la literatura sobre estas variables que están relacionadas. Y yo lo que diría es, bueno, yo creo que a nivel de la familia hay mucho trabajo por hacer. Ajá. En términos, bueno, de los estilos de parentalidad, en términos de la comunicación de las parejas, en términos de la igualdad de género también, ¿no? En el libro, a lo largo de todo el libro vemos una inequidad de género muy importante en términos de la resiliencia de hombres y mujeres, en fin. Y yo creo que, bueno, la gente que tiene pues un trabajo productivo, la gente que está involucrado con las cuestiones de su comunidad, que tiene una identidad social, que tiene redes sociales importantes, ¿no? Que tiene lazos fuertes de apoyo social, es gente que tiene más resiliencia y tiene mejor capacidad de enfrentar, digamos, las situaciones que se le presentan. No, esta recomendación me parece por demás relevante. Lo que me queda claro es que no solo importa el individuo, importa y las escuelas. Yo creo que hay que fortalecer la familia. Y las redes sociales. Y las redes sociales. Creo que eso es algo central que me queda de esta charla que nos ha hecho el favor de regalarnos, porque yo he observado que sí, efectivamente se ha ido relajando
forma de educar a los hijos. De repente no tienen límites, de repente no tienen control, ¿no? O sea, se ha vuelto muy yoico el asunto, yo hago lo que quiero porque yo quiero y como yo quiero, pero esa libertad se ha vuelto más libertinaje que libertad acompañada de responsabilidad, ¿no creen? Sí, claro. Ni de respeto por el otro. Yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar. Yo considero que con las palabras que usted nos regala habrá que promover una educación ya no nada más centrada en valores que se han desgastado, sino en principios de vida. Orientar la vida hacia el amor, la libertad, la paz, no sé, la felicidad, a algún principio del cual se parta y al cual se llegue y que no se pierda ese objetivo en la vida. Y creo que es muy importante formar gente resiliente. Porque finalmente no estamos libres de problemas, nadie está libre de problemas. Claro. La vida, digamos, es un estar enfrentando todo el tiempo problemas. Y la forma como los enfrentamos o los afrontamos está relacionado pues con la resiliencia que tenemos y con el fortalecimiento de nosotros mismos. Es decir, no se trata de vivir sin problemas, sino se trata de justamente de vivir enfrentando de la mejor manera los problemas y saliendo fortalecida y saliendo, digamos, enriquecido de esas experiencias difíciles, ¿no? Oiga, nada más, es que creía iba yo a cerrar la entrevista, pero no me quiero quedar con esta duda. Habla usted de fortalecimiento personal. Y en algunas investigaciones yo he encontrado que para el fortalecimiento personal es importante la espiritualidad, no la religiosidad, que es pertenecer a un grupo religioso. Esa búsqueda interna, esa espiritualidad, que se ha reportado que incluso favorece para la resiliencia. ¿Usted cree que eso es también favorable? Sí, de hecho la religiosidad fue una de las variables que medimos. Ah, mire. Sí. Lo que se pudo observar es que bajos niveles de religiosidad están relacionados con baja resiliencia, pero también muy altos niveles de religiosidad también están relacionados con baja resiliencia. Y esto parece claro porque la gente que es muy, muy religiosa, pues deja todo en manos de Dios. Y como deja todo en manos de Dios, pues estas personas no hacen algo por resolver sus problemas, sino que todo depende de lo que Dios quiera. Si Dios quiere, yo lo resuelvo, y si Dios no quiere, no lo resuelvo. Entonces, ¿para qué hago yo algo si Dios está en Dios? Entonces, altos niveles de religiosidad están asociados con baja resiliencia, así como bajos niveles de religiosidad. ¿Por qué bajos niveles de religiosidad están relacionados con baja resiliencia? Porque también sentir que tiene uno a Dios con uno mismo empodera y ayuda a las personas a enfrentar los problemas. Pero ya cuando los niveles suben mucho, la gente ya se vuelve irresponsable. Exacto. Se vuelve títere, ¿no? La gente ya deja de hacer lo que tiene que hacer. Hay un dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Ah, sí. Entonces, y hay otro que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Exacto, o sea, tampoco voy a hacer todo por ti, ¿no? Exacto. Pues sí está relacionado con la resiliencia, está relacionada con la religiosidad, pero con niveles moderados. Moderados. Nunca llegar al fanatismo ni tampoco volverse aquel que rechaza todo. Así es. Y ya cerrando, nos puede, fíjese que un seguidor también nos preguntó: ¿qué es la movilidad social y cómo esta se asocia con la resiliencia? Sí. La movilidad social es, como su nombre lo indica, subir en la escala social, ascender en la escala social o descender en la escala social. Muy bien, doctor. Es decir, cuando una persona tiene movilidad social positiva o ascendente, significa que en un cierto periodo de tiempo pudo moverse, mejorar sus condiciones económicas de vida, sus condiciones de vida. Y cuando una persona tiene una movilidad social negativa o descendente, significa que bajó los niveles, el nivel de sus condiciones de vida. Y el recibir esta movilidad puede favorecer o no sus capacidades de resiliencia. La movilidad social está relacionada con la resiliencia o con la falta de resiliencia. No sabe de verdad qué ilustrativo y qué agradable ha sido venir a charlar con usted. Yo no sabe cuánto le agradezco que nos haya hecho el gran favor de aceptar esta entrevista. No, la agradecida soy yo. Y nos encargaremos de darle difusión a sus resultados. Le deseo lo mejor. Y como no nos gusta triangular la comunicación, pues si no tiene inconveniente, nos puede regalar su correo electrónico para que los seguidores se puedan poner en contacto directo con usted, por favor. Mi correo electrónico es joaquina.palomar@ibero.mx.
Doctora, de verdad no sabe cuánto le agradezco. Muchas gracias. Queridos seguidores, pues estamos terminando esta entrevista, de verdad muy interesante, con tantas temáticas asociadas, tantas variables que pueden explicar este fenómeno de la resiliencia, de la educación, de la movilidad social, de lo familiar, que todo tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida. Yo le agradezco, doctora Joaquina Palomar Leber, que haya aceptado esta entrevista. Y bueno, pues que el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, hoy en colaboración con la Universidad Iberoamericana y sus investigadores, pues al servicio de la comunidad, intentando llevar los avances más recientes en ciencia, sobre todo en el área de la psicología, para tratar de favorecer una vida con mayor calidad para todos nuestros seguidores y la población, ¿por qué no?, mundial en general. Muchísimas gracias, quedamos en contacto, nos encontramos en la próxima, que tengan una hermosa tarde, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.